Sí, recordarles, pues hubo personas que no hicieron examen, chicos, no sé por qué, ahí les esperé su mensaje, situación, tuve que poner ahí que no presentó. Pero vamos a resolver el examen, chicos, que ustedes mandaron. Les recomiendo que tengan a la mano su examen para que puedan comparar errores, ¿sí? Errores y obviamente retroalimentar qué pasó, ¿sí? Y pues que quede más claro, ¿no? El tema. Voy a compartir pantalla, estoy ahorita grabando la sesión y la voy a subir un rato más. Vamos entonces a resolver el examen. Aquí lo tengo. Pues la parte de teoría, pues básicamente pues, no es necesario que lo revisemos, ya que ustedes lo pueden encontrar en las diapositivas, ¿sí? Ahí pueden comparar sus resultados. Nos vamos a pasar directamente a los ejercicios, ¿sí? Voy a básicamente a copiar, ¿sí? El inciso A y me lo voy a llevar más abajo para poder escribir sobre él. Lo voy a poner acá abajo. Yo creo que ahí está bien. Entonces, si tenemos el inciso A, este es el inciso A. Inciso A, vamos a estarlo resolviendo. Se fijan, vale 8 puntos, ¿sí? Vamos a resolverlo. Nos dice cuánto tiempo en segundos, utiliza notación científica, le tomará a un aviador recorrer una distancia de 130,000 millas, ¿sí? Si su rapidez media es de 60,120 kilómetros por hora, ¿vale? Tenemos que poner nuestros datos, ¿sí? Datos. Nos está dando la distancia recorrida, ¿sí? En este caso podemos poner una letra D, podemos poner una X, lo que ustedes quieran, ¿sí? Para poder entender de que estamos hablando de distancia recorrida, ¿vale? Y es minúscula. Y esto nos dice que vale 130,000 millas, ¿vale? Nos está dando también una rapidez, ¿sí? Podemos poner una R, que puede decir rapidez, una V testada, también que nos dice rapidez, que es de 60,000, ¿sí? 120 kilómetros por hora, ¿sale? Y el problema nos está preguntando el tiempo, ¿sí? El tiempo que tiene que estar en segundos y en notación científica. Voy a poner notación científica. Eso es básicamente los datos que nos estaban dando en ese problema, ¿sí? Les pregunto, ¿qué fórmula deberíamos de utilizar? ¿Qué fórmula? Donde esté relacionada la rapidez, la distancia y el tiempo. ¿Cuál? La de tiempo es igual a distancia sobre rapidez. Ok, que vendría siendo rapidez, primero la fórmula original, rapidez es igual a distancia sobre tiempo, ¿sale? Y ya con esa información, pues lo único que tenía que hacer era despejar, ¿sí? Tendríamos que tiempo es igual a distancia sobre rapidez, ¿no? Básicamente nos queda así despejada. Pero si nos damos cuenta, chicos, tenemos diferentes unidades. No podemos realizar la operación, ¿sí? Tenemos que convertir. Tienen dos opciones, ¿sí? Las millas, transformarlas a kilómetros, ¿sí? Para que kilómetros nos quede igual, pero la hora hay que transformarla a segundo, ¿sí? En la parte de la rapidez. O directamente transformamos los kilómetros por hora a millas por segundo, ¿sí? Que es otra opción. Vamos a transformar las millas, ¿sí? Los kilómetros por hora a millas sobre segundo, que nos da 10,3768 millas sobre segundo, ¿vale? Está un poquito más para acá, de fórmula. De todas formas, si lo hicieron de otra manera, les tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Luego, pues lo único que tengo que irme es a sustituyo, ¿sí? La distancia entre, básicamente, la rapidez. ¿Y cuánto es nuestro resultado? ¿Cuánto nos da? ¿O cuánto les dio?
12.527.85, 158 segundos. Correcto. 12.527.80, lo podemos dejar así, .82 segundos, pero nos lo está pidiendo en notación científica, ¿sí? Que vendría siendo 1.2, y agarramos, si quieren, los primeros 4 decimales, sería el 2, el 5, el 2 y el 7, ¿sí? Y eso sería exponente o por 10 a la 4 segundos. ¿Sí? La pregunta es, ¿estaba difícil el problema? Hubo personas que no lo hicieron y no sé por qué. Ahorita quisiera escuchar probablemente algún compañero que lo haya hecho, alguna razón que pudo haber pasado para no haberlo contestado. Algo que ustedes crean, es que tal vez fue esta parte, ¿sí? O tal vez fue esta parte, o tal vez no sustituyó bien. ¿Quién creen que pudo haber pasado? ¿O le faltó más comprensión del problema? ¿Sí? Le faltó tal vez más analizar las fórmulas. ¿Qué creen que hubiera pasado para no haber hecho este ejercicio o haberlo hecho mal? ¿Nadie? O no estudiaron, probablemente también puede haber pasado eso, ¿sí? Bueno, chicos, si se fijan, no está complicado. El punto es saber lo que les está pidiendo y ustedes tienen sus fórmulas. De hecho, vimos un tema de rapidez. Ahí rápidamente busco la fórmula de rapidez, ¿sale? Nos vamos al inciso B. Lo voy a jalar de arriba, el B, y vamos a, básicamente, a resolverlo, el B. El ejercicio, de hecho, del inciso A fue uno de los primeros que hicimos. Nada más le cambié. Creo que decía el automóvil, ¿sí? Y venía una distancia y esto venía en metros sobre segundos. Creo que la distancia era en kilómetros. Entonces los kilómetros nada más los pasaban a metros y hacían la misma operación. Eso básicamente lo hicimos porque la actividad 3, me parece que fue, o la 2 de este parcial. Vamos con el inciso B. ¿Sí? Vamos aquí a dibujar un poco de lo que está pasando en ese inciso, porque tal vez hubo muchas personas que dijeron, ¿cómo? O sea, no me queda claro, ¿sí? Recuerden que tenemos que dibujar. Dice, un perro que se encuentra inicialmente a 1.5 metros de la orilla del mar. Pues vamos a tener, básicamente, el perrito. Lo voy a dibujar de este lado. ¿Sí? Pero por mis dibujos son intentos. Son intentos. Entonces, vamos a tener aquí el cuerpecillo del perrito. Ahí está el perrito. ¿Sí? Y obviamente aquí tenemos que él se encuentra, aquí voy a poner la orilla del mar, ¿sí? Aquí todo esto azul, ahí está. Y nos dice el problema que este se encuentra a 1.5 metros. Lo voy a poner de otro color, para que no se vaya a perder. Aquí ponemos que es 1.5 metros. 1.5 metros. Dice, se mueve en dirección al mar, adentrándose a él 2 metros. Entonces, él básicamente, ¿sí? Entra al mar y son 2 metros. ¿Sí? Se adentra al mar y ya tenemos 2 metros. ¿Sí? Dice, después durante su nado avanza 2 metros más hasta que se cansó. Pues vamos a poner otros 2 metros más, ¿sí? De donde partió hasta acá. Ya está muy adentro el perro, por razón ya se cansó. 2 metros. ¿Sí? Luego dice que durante su avanzó 2 metros hasta que se cansó y retrocedió 8 metros hasta llegar a con su dueño. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un retroceso de 8 metros. 8 metros. Yo creo que más o menos es aquí. Se movió para acá. Entonces, acá aquí voy a poner que se movió para acá. Hay una flechita que se ve como que se movió para acá y otra que se movió para acá. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que retrocede y se regresa 8 metros, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Así está nuestro dibujo, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la distancia en metros y el desplazamiento? ¿Sí? Y vamos a poner aquí datos, ¿sí? Pues los datos puedo poner aquí dibujo,
¿sí? Porque pues ya están establecidos en el dibujo. Dibujo. ¿Para qué lo estamos repitiendo? Porque sea distancia 1, 2, 3 y 4. Y estamos buscando la distancia y estamos buscando el desplazamiento. ¿Sale? Ahora, para sacar la distancia, recuerden que para sacar la distancia total es igual a la distancia 1 más, las tenemos marcadas, distancia 1, distancia 2, distancia 3 y distancia 4. ¿Por qué pongo 4 distancias? Probablemente ustedes sumaron el 1.5 con el 2, porque es el primer procedimiento que indica. Yo aquí lo estoy poniendo por separado para identificar todo. La suma de todo, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la suma de 1.5, 2, 2 y 8? ¿18 metros? ¿Seguro? 8 y 2, 10. Y 2, 12. Y 1.5, 13.5 metros. ¿Sale? Entonces ahí probablemente hubo error. Tal vez pusieron 2 veces 8, ¿sí? O tal vez sumaron mal, ahí en la calculadora, que también a veces pasa. Y ahí está la respuesta de la distancia. ¿Sale? Ahora, desplazamiento. Aquí vi que vean muchos errores. Vamos a suponer, chicos, que este es el origen. ¿Sí? Estamos moviéndonos en una línea recta. Este es el origen. ¿Sale? Es el origen y recuerden que para calcular desplazamiento, la fórmula, ¿cómo dice? Para desplazamiento. ¿Alguien recuerda? ¿No? Recuerden que es posición final, ¿sí? Menos posición inicial. Esa es nuestra fórmula, ¿sí? Ahora, si aquí es el origen, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí yo tengo 1.5, ¿sí? Yo aquí tengo luego 3.5, ¿sí? Y acá tengo 5.5, ¿sí? Entonces, básicamente, hacia esta dirección, ¿sí? Es básicamente 5.5, ¿correcto? ¿Sí? Pero dice que se va a retroceder 8 metros, ¿sí? Entonces, no va a estar aquí, no, o sea, no va a estar del lado positivo de una recta, ¿sí? La última posición va a estar de la parte negativa de X, ¿sí? Repito, ¿por qué estoy haciendo eso? Tengo que ver cuál fue hasta dónde llegó básicamente el perro con su dueño, ¿sí? Tengo que ver cuánto se desplazó a la derecha y por diferencia hasta dónde llegó el perro, ¿sí? Aquí yo tengo que se desplazó 5.5 hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la posición final del perro? En este caso, ¿cuánto nos falta para llegar a 8 a partir de 5.5? ¿Cuánto, perdón? Ya me escribieron por el chat, 2.5, ¿sale? Entonces sería 2.5, ¿correcto? Para llegar a 8. Pero recuerden, eso está del lado izquierdo de un segmento de recta, ya que aquí es el origen. Pues esto vendría siendo como menos 2.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto básicamente, repito, tenemos que es el origen. ¿Sí? Se movió positivamente sobre la recta, pero del lado izquierdo está la parte negativa. ¿Sí? Entonces tenemos ya nuestra posición, ¿sí? Básicamente final y nuestra posición inicial, ¿sí? En este caso, pues sería menos 2.5, ¿sí? Menos 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tendríamos un valor de menos 2.5 metros. Ese básicamente es mi desplazamiento. Y ustedes lo pueden entender porque obviamente no quedó delante de la posición inicial, quedó de la parte de atrás de la posición inicial y por lo tanto es un valor negativo. Varios pusieron valor positivo. ¿Sale? ¿Sí queda clara esa información? ¿Sí? Y si fija, llevamos ahorita 2 ejercicios, o sea, si hubieran revisado los ejercicios anteriores que hicimos en clase, lo hubieran podido resolver, porque creo que venía uno muy parecido de los que hicimos en clase.
¿Hay dudas con esto? ¿No? Te llevamos casi 20 minutos en 2. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a borrar y vamos a hacer el 3. Turururu, con el inciso C. Inciso C. La ponemos ahí. Ok, en el inciso se dice, en mi casa de campo se observa un zorro perseguir a un alce, a un alce. Recorre 1.5 kilómetros hacia el este en un tiempo de 1.10 minutos. Posteriormente gira y recorre 0.8 kilómetros en 45 segundos. ¿Cuál es la rapidez media en metros sobre segundo del zorro y cuál es la velocidad media en metros sobre segundo? Entonces vamos a dibujar un poco esta situación. ¿Sí? Vamos a poner dibujitos. Vamos a poner el zorro. Sí, zorro. Voy a ponerle el zorro con 2 palitos en la parte de arriba para entender que es el zorro. ¿Sí? Y del otro lado voy a poner básicamente el alce. El alce que va a ser un circulito abierto. Básicamente. Así lo vamos a poner. ¿Sí? El zorro y el alce. Entonces, se observa que un zorro persigue al alce, lo estamos viendo, y recorre 1.5 kilómetros hacia el este. ¿Sí? Entonces, básicamente se van a mover hacia la derecha, porque hacia allá está el este. Entonces vamos a generar el movimiento hacia adelante. ¿Sí? Que obviamente, como dice el problema, fue 1.5 kilómetros, ¿sí? En un tiempo de 1.1 minutos. Y posteriormente dice que gira y recorre 0.8 kilómetros en 45 segundos. Entonces me voy a tener que regresar, ¿sí? Pero el regreso, pues va a ser ahora de 0.8 kilómetros, ¿sí? 0.8 kilómetros. Y esto lo hizo básicamente en 45 segundos. ¿Vamos bien? Eso es básicamente la información que nos está dando el problema. ¿Sí? ¿Cuál es la rapidez? Son los datos. Lo que está dando. Datos. Voy a poner el dibujo para ahorrarme la escritura de esta información. Aquí dibujo. Y aquí vamos a poner lo que nos está preguntando. Nos está preguntando la rapidez media. ¿Sí? Y nos está preguntando la velocidad media. ¿Sale? ¿Quién recuerda cómo calcular la rapidez media? ¿Alguien que recuerde cómo calculábamos rapidez media? Cuando teníamos varias distancias y con su respectivo tiempo. ¿No? Ok. En este caso, chicos, para calcular la rapidez media, lo que teníamos que hacer es el promedio, hasta lo dice, el promedio de las rapideces. ¿Sí? De las rapideces que yo tenía. En este caso tengo dos, las que voy a calcular. Una básicamente es con esta información y otra es con esta información. ¿Sí? Ya vimos la fórmula, rapidez es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Pero recuerden que nos lo está pidiendo en metros sobre segundo, ambos. Entonces hay que transformar a metros, ¿sí? Y obviamente en segundos. La primera rapidez, pues vendría siendo la distancia recorrida, 1.5 kilómetros, en metros son 1.500 metros. ¿Cuál es el tiempo? Si tenemos 1.1 minutos, ¿cuántos segundos son? ¿Cuántos segundos? Son 66. 66, ¿seguro? Es 1.10 minutos. Sí, profe, 66. 66.
A ver, si un minuto tiene 60 segundos. Ah, ok, 66. Muy bien. Seguimos la otra, la rapidez. ¿Sí? Tendríamos, ¿qué? Tenemos 0.8 kilómetros. Serían 800 metros. Y lo vamos a dividir entre 45 segundos. Ya está básicamente la información. 45 segundos. Arriba, ¿cuánto nos da la operación? ¿Cuánto nos... 22.73. ¿Cuánto otra vez, perdón? ¿22 punto qué? 73. 63. Es que ahorita yo no tengo mi libreta a la mano. Entonces sería básicamente... Me corrigen, chicos, porque ahorita como que mi audífono bajó el volumen. El otro, 800 entre 45. ¿Cuánto nos da? 17.7. 17.7 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer después? Sacar el promedio. Esto, sumarlos y dividirlos entre 2. ¿Sale? Esto básicamente es sumar y luego lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da de rapidez promedio? 20.255 metros sobre segundo. Ok, vamos a redondear a 20 metros sobre segundo. Ahí está nuestro resultado. ¿Sale? No estaba complicado. Aquí probablemente el tiempo, sí, o tal vez la conversión, pero no creo que hubiera tanto inconveniente, ya que hasta las definiciones viene. La rapidez promedio es el promedio, básicamente, de las rapideces que presenta el objeto. ¿Sí? Ahí tenemos la rapidez media. ¿Sí? Nos vamos con la velocidad. ¿Quién recuerda cómo calcular la velocidad? ¿Alguien recuerda cómo calcular velocidad? Ya me lo escribieron por el, me lo escribieron por el chat. Sería desplazamiento sobre tiempo, ¿no? Básicamente. O sea, hay que encontrar posición final y posición inicial. ¿Sale? Y obviamente el tiempo sería el tiempo total. ¿Sí? Porque se movió hasta llegar hasta ese punto. ¿Sale? Aquí podemos decir que es cero, que, o sea, desde la partida, ¿sí? De los dos animales, ¿sí? Tenemos que aquí es cero. ¿Sí? Entonces yo avancé 1.5, ¿sí? Y retrocedí básicamente 0.8 kilómetros. ¿Cuál entonces es la distancia final? ¿O cuál es la posición final en relación al cero? Repito, si los animales se movieron 1.5 kilómetros, este es mi punto inicial, ¿sí? Porque aquí es mi origen. Recorren 1.5 kilómetros a la derecha y se regresan 0.8. ¿Cuál es la posición final en relación al origen? ¿Cuánto es básicamente este espacio? 0.7. Correcto, 0.7 kilómetros. ¿Sí? Entonces, para calcular, básicamente, nuestro desplazamiento pues sería posición final, lo pasamos a metros, 700 metros, menos 0, porque estoy considerando, básicamente, el origen es que vale 0. ¿Sí? Entre el tiempo total. ¿Cuánto es la suma de 66 y 45? 111. 111 segundos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos básicamente la sustitución en la calculadora. 700 entre 111, ¿cuánto nos da?
6.30. Correcto, 6.30 metros sobre segundo. ¿Sale? Y ahí está nuestro resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda con esta información, chicos? Aquí estamos contestando los dos incisos o las dos preguntas que encontramos en el inciso C. Llevamos aproximadamente media hora en 3 incisos. ¿Sale? Vamos a retirar lo demás. Vamos a seguir, ¿sí? Vayan verificando, pongan sus notas, vean ahí que se equivocaron para retroalimentación. ¿Vale? Nos vamos con el siguiente, que sería el inciso D, que valía más puntos. ¿Vale? Salud. Entonces seguimos con el inciso D. Vamos a la siguiente página para poder verlo más fácilmente. Dice que el águila tiene la capacidad de alcanzar la velocidad de 240 kilómetros por hora en 70 segundos, partiendo con un vuelo de 2 metros sobre segundo. ¿Qué tan grande es su aceleración en metros sobre segundo? Entonces, vamos a poner aquí datos. Ya no vamos a hacer el dibujo tanto porque pues, ya está muy clara la información. Datos, el águila tiene la capacidad para alcanzar la velocidad. Entonces, velocidad final viene siendo 240 kilómetros por hora. ¿Sí? Y dice que velocidad final, eso básicamente lo alcanza en un tiempo de 70 segundos, ¿sí? Partiendo de una velocidad inicial que vendría siendo de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ya tenemos velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. La primera pregunta es, ¿cuál es su aceleración? ¿Sí? Fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular aceleración? Que la estuvimos viendo como una semana. Ya me lo escriban por el chat. Final menos inicial sobre tiempo. Correcto. Velocidad final sobre velocidad inicial entre el tiempo. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que transformar a metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo aquí la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. También lo puedo poner como datos. La aceleración, ¿sí? Es la que nos están preguntando, ¿sí? Y nos la quieren en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta velocidad final hay que transformarla, ¿sí? A metros sobre segundo. ¿Cuánto les da la transformación? Ok, 66.66. ¿Escuché? Sí. 6.67. 67, ok, 67 metros sobre segundo. Ahí está nuestra transformación, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues únicamente sustituir, chicos. Ya tengo la información, ¿sí? 66.67 menos 2 entre 70, ¿sí? Ese viene siendo el resultado de aceleración. ¿Cuánto nos da? Aproximadamente. 0.93 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, podemos dejar 0.93 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Aproximadamente. Entonces ya tenemos la aceleración, ¿sí? Nos vamos por la siguiente. ¿Cuánto tiempo en segundos transcurre desde el inicio del movimiento hasta el momento en que el águila tiene una velocidad de 40 y una de 60 metros sobre segundo? Entonces aquí tenemos básicamente dos velocidades finales. Voy a poner velocidad final
1, vamos a ponerle que es 40 metros sobre segundo. Velocidad final en 2, tenemos que es 60 metros sobre segundo. Eso es básicamente la información que nos están dando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, chicos, de la fórmula que está aquí, esta que está aquí, hay que despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces nos quedaría que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración, que ya la conocemos, ya la calculamos. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es únicamente sustituir la información, velocidad final 40 menos 2 entre la aceleración que obtuve. Este es para velocidad final 1 y para la velocidad final 2 lo mismo, 60 menos 2 entre la aceleración. ¿Vale? Entonces, el tiempo 1, aquí vamos a poner tiempo 1 y tiempo 2. Tiempo 1, ¿cuánto les da? 40.86 segundos. 40.86 o 41, no hay ningún problema, segundos. Y en la otra, tiempo 2, 32.37 segundos. 62.37 segundos. ¿Vale? Aproximadamente. O 62.7, ¿sí? Aproximadamente eso, y les pongo una diferencia de error porque pues, no sé cuántos decimales tomaron. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿No? Siguiente pregunta. ¿Este ejercicio presenta MRU o MRUA? A ver, quisiera escuchar ustedes en qué lo categorizan este ejercicio. ¿Cómo lo categorizan? MRUA. Correcto. MRUA, ¿por qué? Porque tengo aceleración. ¿Sí? La aceleración, la aceleración está haciendo que vaya cambiando la velocidad. Si la velocidad hubiera sido la misma durante todo el proceso sería MRU. ¿Sí? Ahí está básicamente su respuesta de su justificación. ¿Sí? Utiliza las gráficas. Bueno, chicos, las gráficas les iba a aparecer exactamente en el tema de MRUA. ¿Sí? En el caso de posición, al final lo voy a poner en forma, lo voy a bosquejar las 3 gráficas, porque pues básicamente era lo que tenían que estar haciendo. ¿Sí? La primera, posición y tiempo. Posición y tiempo. ¿Vale? ¿Cómo les iba a quedar la gráfica? Pues les iba a quedar una especie como de curva. ¿Sí? Una curva subida, así de esta manera. Algo así, se lo estoy bosquejando. ¿Sí? Otra, básicamente, que era velocidad versus tiempo. Velocidad versus el tiempo. Van a graficar diferentes velocidades utilizando esta fórmula, ¿sí? Y automáticamente se iban a dar que a partir de 2 metros sobre segundo les iba a salir una recta hacia arriba. ¿Sale? Después, en el caso de aceleración versus tiempo, aceleración y el tiempo, me la voy a bosquejar. Vamos a poner los ejes. Entonces, pues básicamente les iba a quedar una recta, ¿no? Una recta, pero en forma horizontal, ¿sí? Con el valor de la aceleración, 0.93. Entonces, todos esos iban a ser 0.93 en cualquier instante. Era eso, chicos, básicamente. Dibujar. Utilizo esta fórmula que tengo aquí para encontrar la velocidad. La aceleración, pues ya la vimos, entonces, pues no era complicado. ¿Dudas con esta información? ¿No? Ok. Para que vayan ustedes verificando esta información, nos vamos a pasar al siguiente.
Ya con eso, chicos, se lo hubieran tenido un 7.5, 7.6, si no hubieran hecho todos los demás, básicamente. Para borrar esta parte. Sí, obviamente contestando la teoría. Pasamos al siguiente. El E. Una patineta circula en línea recta sin fricción a una velocidad de 72 kilómetros por hora durante 30 minutos. ¿Qué distancia recorre en metros? ¿Sí? Bueno, chicos, esta creo que era uno de los más sencillos. ¿Sí? Vamos a poner datos. Datos. Una patineta básicamente dice que lleva una velocidad de 72 kilómetros por hora. Dice que un tiempo de 30 minutos. Y nos está preguntando la distancia. ¿Sí? Básicamente podemos asociar que este es rapidez. ¿Sí? Porque lleva la misma velocidad. Si no tenemos cambios de velocidades, igual podemos utilizar la fórmula de rapidez es igual a distancia, ¿sí?, recorrida entre el tiempo. ¿Vale? O podemos sustituir aquí básicamente velocidad, no hay ningún problema, cualquiera de las dos, ¿sí?, porque llevamos mismo concepto ahí que se está recorriendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues empiezo a despejar. Distancia es igual a velocidad por el tiempo. ¿Sale? Entonces hay que transformar las unidades porque nos lo está pidiendo en metros la distancia. ¿Sale? 32 kilómetros los transformamos a metros sobre segundo. ¿Cuánto nos da? Repito, 72 kilómetros por hora los pasamos a metros sobre segundo. ¿Cuánto nos da? Ya me lo escribieron por el chat. Sí, nos da 20 metros sobre segundo. Ahí está. 30 minutos lo transformamos a segundos. Si un minuto tiene 60 segundos, en 30, ¿cuántos tengo? Con la mitad de la hora. Si son 3.600 la hora, ¿cuántos segundos tengo en media hora? Ya me lo escriban por el chat, 1.800 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una simple multiplicación. ¿Sí? Una simple multiplicación que sería 20 por 1.800. ¿Vale? ¿Cuánto nos da? 20 por 1.800. Ya me escribieron 36.000 metros. Ahí está la respuesta a ese inciso. ¿Sí? Este ejercicio presenta MRU o MRUA. ¿Cuál sería? MRU. Correcto, MRU porque tenemos la misma velocidad en el problema, chicos. No podemos, o sea, el problema no les está diciendo que se está incrementando, que partió, no. Únicamente dice que se está moviendo el patinador. ¿Sí? Porque permanece constante la velocidad. ¿Sí? No hay cambios, no varía. Esa era la respuesta a ese apartado. Utiliza las gráficas, pues las gráficas ya las vimos en clases, era únicamente graficar, pues básicamente la posición versus el tiempo, si vas a hacer utilizando las fórmulas, velocidad, pues iba a ser la misma, ¿sí? 20 metros sobre segundo iba a aparecer una recta horizontal, ¿sí? Y la aceleración iba a ser 0, porque como tenemos la misma velocidad, la recta iba a estar en la aceleración, ¿sí? En el eje de X, básicamente. Ya si hubieran hecho hubieran alcanzado el 8 punto y cacho, no tengo aquí o sea, no tengo aquí básicamente la información, ya que los últimos valían 15,
y 15, pues ya ahí se alcanzaban el 8.9 o inclusive el 10. Ya si hay errores, pues ya bajaba un poquito la calificación. ¿Vale? Y vamos a hacer uno más, ¿sí? Porque obviamente ya los últimos, fueron los últimos que hicimos en clase, ¿sí? De hecho, estos dos chicos es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Aquí creo que en el examen les puse un avión, perdón, en la clase lo vimos como un avión, o un carro, o una bicicleta, no me acuerdo, pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Este es el último, el de los dos últimos ejercicios que hicimos ahí en clases. Entonces, se fijan, el examen, pues básicamente no estaba fácil, la verdad. Probablemente se equivocaron en el punto de las conversiones. ¿Sí? ¿Dudas? Nada más les pido que los otros dos revísenlo con lo que hicimos en clase, porque es lo mismo. Ustedes lo van a leer y decir, ¿es en serio? Nada más cambió el sujeto y la cantidad. ¿Sale? Pues aquí les estaríamos dejando el día de hoy, ¿sí? Quisiera escuchar qué creen que pasó en el examen, por qué unos no contestaron, ¿sí? Me lo pueden escribir por el chat si les da pena, ¿sí? Si quieren expresarse es el momento, ¿qué creen que sucedió? ¿Algún comentario? ¿No? El silencio me dice más cosas, chicos, de lo que me dicen ustedes. Crean. O voy a preguntar directamente. Sí, voy a preguntar directamente. Aldrete, ¿qué crees que te sucedió? Que me confundí en lo del ejercicio 2 del el desplazamiento. El desplazamiento. ¿Cuál crees que fue tu error? O sea, ¿en usar la fórmula o el planteamiento? Yo creo que más el planteamiento porque puso una cantidad positiva en vez de una negativa. Una negativa, correcto. Ahí es donde es importante, por lo general es el planteamiento, el dibujo, porque cuando son esos de desplazamiento, créeme, tenemos que dibujar, porque de repente intentamos ver que todo es positivo en este tipo de casos. Muy bien, vamos a escuchar a López Hernández Manuel. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué crees que falló? Pues yo creo que entre la tensión, pues hay veces que como que se me olvidaba la fórmula o identificar qué fórmula podría usar. Entonces ahí para la próxima mejoras tu formulario para que lo tengas y ponle una nota a cada fórmula. La uso cuando esto, cuando no tengo tiempo, cuando me están pidiendo altura, cuando me están pidiendo este ángulo, entre otros casos. Es una herramienta hacer el formulario, no creo que siempre se los pedimos en cualquier materia. Vamos a preguntarle a Borrallo Arenas. ¿Cuál crees que fue la situación que se te presentó en tu examen? Pues yo creo que también lo mismo, que no sabía bien qué fórmulas usar. Ok, entonces, próximo examen, chicos, pongan a un lado por qué usar cada fórmula, en qué situación, ¿sí? Porque su examen de caída libre y tiro vertical es la próxima semana, ¿sí? Que son los dos temas que vimos, ¿sí? Dejo caer un objeto, pues obviamente la gravedad ahí va a afectar, se va a comportar de una manera, ¿sí? Lo tiro hacia arriba, tiro vertical también. Hagan ahí sus listas, miren las diapositivas, las fórmulas. ¿Sí? Allá está acomodadas. Si vimos alguna nueva, póngala abajo de esa columna. ¿Vale? Bueno, chicos, por mi parte sería todo. Sí, les deseo excelente fin de semana. Nos vemos el lunes con otro tema que es, pues, proyectiles. ¿Vale? Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Hasta luego.